Hay un tema especial que el Señor me ha puesto para hablar en este día con ustedes. Creo que es bastante interesante e importante que ustedes lo escuchen, porque como la mayoría de la gente lo sabía, hablábamos de cómo saber cuándo es la voz de Dios o cuándo el Señor nos está hablando. ¿Sí? ¿Cuántos desean escuchar esa palabra este día? Eso, exactamente. Pongámosle ánimos y ganas, porque sabemos que el Señor es el que nos trae aquí por una razón, ¿sí? Bendecimos a todos los que están también en línea también. Los bendecimos para que puedan recibir la palabra de este día. Y primero lo que tenemos que entender es que Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas. Esa es la parte principal. Hijos, si puedes, bájale un poquito el volumen ya para que no suene tan fuerte. Tenemos que comprender esa parte, ¿sí? Que Dios tiene un plan y siempre ese plan es perfecto. Siempre ese plan es bueno. Ese plan tiene algo extra que Él quiere hacer, pero ya depende mucho de nosotros el querer recibirlo, el querer tomarlo, ¿sí? Es importante, y miren que si vamos a Salmos 32, del 8 al 9, y dice claramente la palabra, dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¿Sí? Dice claramente Salmos 32, 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Entonces tenemos que comprender algo importante, y es que en verdad Él sabe lo que es bueno para nosotros, ¿sí? Y sabiendo esto, tenemos que entender que si nosotros decidimos creer lo que Él nos habla, algo va a suceder, ¿sí? Otro punto, o sea, antes de entrar en la parte de cómo saber si es la voz de Dios, tengo que enseñarles cómo escuchar la voz de Dios y cómo aprender a acercarnos a esa voz, ¿sí? Entonces, miren que algo que es importante de comprender también en este punto es: entendamos que la palabra de Dios tiene poder y que una palabra suya cambia nuestra vida de un momento al otro. Hemos tenido milagros que porque simplemente nos dijeron: vas a recibir esto, o el Señor te manda a hacer esto, y de repente obedecemos, las cosas cambian de un instante al otro. Y recibimos milagros, ¿sí? Ejemplos de sanidad que de repente nos dijeron: mira, vas a sanar este día. Y el Señor dice: sí, tú sanas hoy. Automáticamente nuestro cuerpo sana. Entonces hemos visto milagros, muchos de nosotros, y es importante entender que su palabra es importante, ¿sí? Hasta ahí estamos claros. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hacemos para que el Señor nos venga hablando continuamente? ¿Cómo hago para que Dios no se detenga en su palabra en mi vida? ¿Sí? Primero, creemos que Dios nos habla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a que Dios nos habla desde ese tiempo? ¿Cuántos creen que les van a hablar este día? ¿Sí? Ya. Entonces entendamos esa primera parte, ¿ya? Y después vamos a ver esto, cómo escuchar. Y aquí es algo interesante, porque vamos a abrir Marcos 4, del 1 al 3. ¿Y qué es lo que nos dice Marcos? Dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella, y toda la gente estaba en la tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Miren que aquí la palabra clave es oíd. Tenemos una parte interesante, que una cosa es escuchar y otra cosa es oír. ¿Sí? Nunca dejemos que las palabras solamente lleguen hasta nuestros oídos, sino que entren dentro de nuestra mente para ser parte de nosotros. Entonces miren que en la primera parte que les leo es Marcos 4, 1, 3. De ahí vamos a leer Marcos 4, 23, y nos habla y nos dice ahí: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y en Marcos 7, 14, y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor en todo esto? Tenemos que aprender
a escuchar su palabra y su voz. Aprender a escuchar y oír. Las dos cosas son importantes. O sea, hagámoslo parte de nuestra vida. Lo que Él nos enseña, tenemos que hacerlo práctica. No simplemente ponerlo por afuera y dejarlo, lo que escuchamos, es decir, sí, alguna vez me dijeron no hagas esto, pero yo lo sigo haciendo. ¿Sí? ¿Me entienden bien hasta ahí? Y de ahí miren que me parece interesante porque en Juan 5:24 nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, que es el Señor, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es interesante porque en Juan más de 25 veces repite lo mismo: de cierto os digo. O sea, esto es importante. ¿Sí? ¿Y por qué le repite tanto el Señor esa palabra? Es porque la gente no se enseña a escuchar y a oír. Y créanme, mucha gente va a la iglesia solamente por sentarse, porque piensan que literalmente un asiento o escuchar va a cambiar nuestras vidas, y no es así. ¿Sí? De ahí vamos a entrar en una parte interesante, porque sabiendo ya escuchar la palabra y oír la palabra, vamos a ver una parte, porque cómo nos habla el Señor, y es mediante su palabra. La Biblia es la forma principal de cómo nos habla Dios. Sí, muchas veces tendremos una voz audible y escucharemos cosas o sentiremos cosas, porque hay diferentes maneras como Dios habla. No tiene una forma específica de hablar. Él tiene formas diferentes de hablarnos para llamarnos la atención. Y vamos a detallar un poquito más allá esa parte, porque muchas veces a través de circunstancias que vivimos y pasamos, Dios trata de dejarnos saber algo. ¿Sí? Pero lo principal que tenemos que entender es que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces aquí donde dice, vamos a 2 de Timoteo 3, 16, 17. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que el que escucha la escritura va a ser un hombre bueno. Sí, pero ahí tenemos el problema, como les digo, muchos de nosotros hemos pasado por el tema de que nos dijeron: mira, no levantes la voz. Y ni bien salieron, pero a gritarle hasta al vecino. Entonces, si ustedes quieren que el Señor les hable continuamente y se mantenga hablándoles, aprendan a escuchar, aprendan a oír su palabra, ¿sí? De ahí vamos a ir a otra parte importante. ¿Cómo sabemos, a través de dónde o cómo sabemos que estamos escuchando la palabra correcta? Si les dije que lo principal de la ley, ¿cuál es? ¿Qué es lo principal? ¿Qué es lo que, por dónde Dios nos habla principalmente? Por la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé que estoy recibiendo la palabra correcta? Es poniéndola contra la palabra y viendo si es que esta es real. Y se los digo por una razón, porque muchas veces he escuchado pastores decir: mira, como tu mujer no te ama, como tu esposo no te ama, fácilmente anda y espera por otro hombre, ora por otro hombre. Y yo no estoy, créame, le estoy hablando algo real que lo escuché hasta recién. Tuvimos una llamada al exterior y esta persona nos comentó de que hay pastores que hablan de ciertas maneras y no son correctas. Tenemos que, la palabra que Dios nos habla tiene que estar en congruencia con la palabra que es la Biblia. No puede ir contra la Biblia. ¿Sí? Créanme que es importante que comprendamos esto, porque si queremos que el Señor nos hable a través de su palabra, tenemos que aprender
a entender, y de aquí se aprovecha el enemigo, porque muchos no sabemos la Biblia. Y se aprovecha porque de repente viene un profeta y le dice, mira, yo siento que tienes que ir al mar y botar a tus hijos. Y yo les hablo cosas reales, porque he escuchado cosas similares. Entrega a tus hijos, es palabra de Dios. Pero si es que sabemos la Biblia, no vamos a cometer una locura. ¿Sí? Porque en las leyes todo es igual. Ahorita puede decirme alguien, no te preocupes, pásate el rojo. En esta área no pasa nada. La ley es la ley. Me veo un oficial, pague. Fácil, no me puedo ir contra la ley. Por eso es bueno aprender a leerla, ¿sí? ¿Hasta ahí me entienden? ¿Me comprenden? ¿Sí? Listo. Dios también nos va a hablar a través de la oración. Aquí es importante esta parte porque hemos visto muchos casos en los cuales la gente no se da el tiempo para escuchar de Dios. ¿Cómo Dios nos habla a través de la oración? Pidiéndole, porque Él mismo nos dijo en Proverbios 3, 5 y 6, que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira lo que está diciendo, reconócelo en todos tus caminos, no solamente en lo que hacemos en la iglesia, no solamente si vamos a servir en la iglesia, reconócelo en tu trabajo, reconócelo también en tu casa, en tu hogar, en lo que haces con tu pareja. Miren que es importante hacer las cosas correctamente. ¿Qué hago con mis hijos? ¿Cómo les enseño a mis hijos? ¿Qué dice la palabra sobre esto? ¿Cómo tengo que enseñarles? ¿Cómo debo tratar a mi esposo? ¿Cómo debo tratar a mi esposa? ¿Qué cosas no debería hacer en el hogar? ¿Sí? Todo esto tiene que ver con la palabra y aprender a leer la palabra. Pero miren, aquí les doy una clave. ¿Cómo escucho a Dios a través de la oración? Fácil. Díganle, Señor, háblame. Pero cuando le digan, háblame, tenemos que aprender a hacer silencio. Porque hay oraciones que son como que, Señor, gracias, perdóname, está bien, cúbreme, cubro mi familia, gracias, 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 amén, amén, amén. ¿Y en qué momento le dejamos hablar a Dios? Y por eso les he dicho a ustedes, tienen que tener un tiempo de intimidad con Dios. Cuando estamos en intimidad, muchas veces nos quedamos callados y solamente recibimos. A mí me sucede que a veces estoy aquí en la madrugada y esta mañana me pasó, estábamos orando aquí estábamos con Leonardo orando justamente y de repente estaba orando y me quedé callado. Eran 5 de la mañana y simplemente hice silencio porque quería que el Señor me hablara. Y no es que justamente siempre les va a decir algo, pero Él sabe cómo llegar con su mensaje. ¿Sí? ¿Entendemos hasta ahí? ¿Cuántos dicen amén? Perfecto, bien. Y ahora vamos a ir a Juan 18, 37, donde dice, le dijo entonces Pilato, le dijo a Jesús, luego, ¿eres tú rey? Y Jesús le responde, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad, y todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Con esta palabra yo quiero llevar a una parte importante. Primero, todo aquel que decide creer en Jesús, va a ser fácil escuchar la voz de Dios. Todo aquel que decide, es importante decidir escuchar su voz. Pero ¿saben cómo más identificamos la palabra? Que cuando Dios habla trae paz. Cuando Dios habla trae fe. Trae respuestas. Es interesante esta parte porque si recibimos una palabra y no nos trae paz, hay un problema. Tienen que comprender, hay cosas importantes y cosas que tenemos que tomar en cuenta para saber que viene de parte de Dios. ¿Sí? Ahora,
aquí en este punto quiero tomar una palabra clave porque este es un tip que me gusta dar a la gente. Que literalmente cuando escuchamos la voz de Dios, casi siempre, lo he escuchado de algunas personas, la primera es la voz de Dios y la segunda cosa que escuchamos es del enemigo. ¿Cómo funciona esto? Que de repente vino el esposo y sintió, dice, ay, voy a comprarle flores a mi esposa. Y siente con un hambre y una gana, y de repente está yendo a comprar y dice, ah, no, pero creo que mejor le va a servir un ceviche. Ah, vamos a ver el ceviche. Nuestro segundo pensamiento es del enemigo. ¿Y saben por qué se los digo? Porque yo aprendí a escuchar la voz de Dios con mi esposa. Como yo no la conocía bien y quería enamorarla, yo le decía, Espíritu Santo, guíame. Yo no sé si va a ser mi esposa. Cuando me dijeron, sí, va a ser tu esposa, dije, Señor, guíame. Yo quiero enamorar a mi esposa. Y de repente el Espíritu Santo me decía, cómprale este chocolate. Y yo en mi mente sentía, no, mejor voy a comprarle este. Decía, no, la primera de Dios, la primera de Dios, la primera de Dios. Y por eso iba a comprar el primer chocolate. Y de repente ella me decía, ay, qué rico, justo estaba anhelando que me den este chocolate. Y a veces era el más económico. A veces era el de 25 centavos, no era el de $3. Pero es lo que ella anhelaba. Entonces yo aprendí a escucharle al Espíritu Santo con mi esposa. Para conocerla a ella, como estaba tan confundida en esos tiempos con mi cabeza hecho 8, yo le dije, Espíritu Santo, tú llévame, yo quiero enamorarla. Y tanto fue así que aprendí a escuchar al Espíritu Santo, que llegó al punto donde yo no sabía lo que le gustaba a mi esposa. Pasaron 3 años y digo, ¿qué le gusta? Y no sabía. Literalmente mi mente era como que, no sé lo que le gusta a mi esposa. Pero porque estaba tan enseñada a decirle, Espíritu Santo, dime tú, Espíritu Santo, dime tú. Entonces, sin Espíritu Santo, no existía lo que tenía que dar a mi esposa. O sea, bueno, los mariscos sabía que le gustaba, eso ya era, ya por ley. Pero los colores, las flores, el tipo de flor, o el tipo de regalo, cosa que yo llegaba a un punto de llegar al cumpleaños y decía, ¿y ahora qué le doy? Si ni siquiera sé lo que le gusta. Y créanme, eso alguna vez yo le comenté a ella, pero estaba enseñado a escuchar al Espíritu Santo. Y desde ahí mejor dije, Señor, tú encárgate porque yo así no sirvo para esto. Tú hazte cargo, ¿sí? Entonces tenemos que aprender, ¿sí? Ahora, hay otra forma como Dios nos habla. Y es a través de las circunstancias. Cuando pasamos por ciertas circunstancias, tenemos que entender que no existen accidentes en la vida, que Dios es el único que permite o no permite las situaciones. Solamente Dios. Si Dios permite que me bajen la llanta, hay algo que el Señor quiere hablarme. Hay algo que el Señor quiere decirme. Yo aprendí esta parte, créanme que para mí fue muy complicado comprenderlo. Lo había escuchado por algunos apóstoles en el exterior, lo he escuchado por algunos pastores también. Y algunos me decían, es que entiende, tú no vives en un mundo real. Todo está en base a lo que Dios quiere. Y me hablaban, me decía, el Señor tiene contados los cabellos de tu cabeza hasta el último. El Señor sabe si se cae una hoja del árbol, y eso está en la palabra. Que sabe hasta la hoja que se cae. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Yo soy dueño de todo, yo controlo todo. Pero muchas veces no queremos escucharle. Por lo tanto, empiezan a pasar cosas para que nosotros entendamos y comprendamos. Pero sí, muchas veces somos tercos, y bastante tercos, que el Señor lo pone de una manera que me pareció bastante interesante. Y es que lo leí justamente en estos versículos que estaba leyéndoles. Y dice en Salmos 32:9, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que tienen que ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. O sea, no sean tercos.
Si ya Dios les hace una cosa, les permite que pasen otra, no sean tercos. Solo el caballo y el mulo los halló. Esa vez, claro, me quedé frío, ¿no? Dice, no seas como el caballo y el mulo. Y nos compara muchas veces porque no queremos entender. Y yo se los digo porque yo lo viví. Mi mamá, que como ustedes saben, ya no está con nosotros, siempre me decía, hijo, pero escucha. No cierres tus oídos y escucha. Haz esto, me decía mamá. No hagas esto. Y yo así, bien mula, porque créanme que no quería entender. Y vayan a ver lo que me pasaba. Me pasaba cosas que ni yo mismo no me creía. O sea, me pasaban cosas duras. Sí, o sea, pasé cosas muy complicadas. Bueno, la mayoría de ustedes ya conocen mi testimonio, pero sí, a veces somos tercos y esperamos a que nos arrastren para entender. Y ahí sí les digo, el Señor tiene un plan y un propósito, porque esa es la parte más hermosa, ¿sí? Vamos a ir a Isaías 55, del 1 al 3, porque es interesante ver que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y pregunta, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no les sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, y las misericordias firmes a David. ¿Qué está diciendo el Señor? Escúchame y todo te va a ir bien. Escúchame, y aunque estés en la mismísima calle, todo se te dará, todo vendrá para ti, por misericordia, porque Él es dueño de todo. Pero oyendo, escuchando, creyendo, ¿sí? Y por último, para terminar, miren, hay 3 cosas que el Señor me había mostrado, y sí, fue bastante firme en esto. Mucha gente tiene temor de decirle, Señor, háblame, porque tiene temor de lo que le va a decir, porque a veces me va a decir, suelta a esta persona, sepárate de este lugar, ándate de acá. Y tenemos temor de decirle, Señor, háblame, porque sabemos lo que nos va a decir. Pero tenemos que recordar que su plan es perfecto. Segunda cosa, Señor, decía, mucha gente solo va por curiosidad a escuchar la voz, no por escuchar, no por obedecer, solamente por curiosear a saber qué es lo que está pasando. Y por último, el Señor también me dijo, mira, hay gente que literalmente solamente lo hace para dar el amén a otra persona, o van simplemente por caerle bien a alguien. Tenemos que comprender algo. Nuestra vida en las manos de Dios se vuelve perfecta. Literalmente, las bendiciones vienen, nuestros hijos se alinean, las familias se alinean, la gente sana, tenemos buenos trabajos. La mayoría de ustedes han visto el poder de la oración. La mayoría de ustedes han vivido, los que están en línea, porque de toda la gente que está con nosotros, la mayoría han visto el poder de la oración en sanidad, en finanzas, en el hogar, en restauración. Por eso ahora tenemos hasta matrimonios. Acabamos de justamente estar compartiendo un matrimonio, y es hermoso cuando el Señor causa esa bendición, trae esa bendición. Es hermosísimo, pero para esto se necesita creerle a Dios, escucharle a Dios, entenderle. ¿Sí? Aprendan. ¿Saben qué? Algo que yo veía, la gente se afana por trabajar. La gente se afana a veces por salir con una persona que recién conoció, una nueva chica, un nuevo chico. Se afanan. Pero cuando les dicen, vamos a la casa de Dios, hacen hasta donde pueden.
Porque si se bajó la llanta, ¡ay! No pudimos ir. Pasaron los ciclistas, ya no alcanzamos a llegar. O sea, y créanme, cuando es para trabajo, aunque sea a pie, pero llegan. Y yo se los digo porque yo lo viví. Yo lo he vivido. Cuando es para el trabajo, como sea, porque si no me descuentan, me quitan el pago, me quedo sin comer. Pero no se afanan por Dios. No se afanan por lo que es importante, sabiendo que Dios les da todo o les quita todo. ¿Sí? Entonces a veces se afanan y créeme, yo se los digo, ¿saben por qué? Cuando estaba enamorando a mi esposa, hubo una temporada que no tenía ni para el bus. Y solo mi esposa sabe que me iba caminando, los que conocen, de Carcelén, caminaba hasta la Plaza de Toros. Y como decía que todavía no estaba lista, me caminaba hasta la Carolina. Me daba la vuelta por las Iris, me regresaba, compraba una flor, le daba la flor y me iba todo caminando. Y pregúntenle cuántas veces caminé. Incontables veces caminé por verla a ella. A veces le iba a dejar en la casa, la dejaba en Calderón y me regresaba caminando otra vez de Carcelén a las 10, 11 de la noche. Y ella me decía, pero te van a robar. Le decía, no, tranquila, no pasa nada. Uno se afana por las cosas y cuando es de Dios, no, ¿sabes qué? Mejor veamos en línea, ya es muy tarde. ¿Saben por qué se los digo? Porque mi madre me dio un gran ejemplo. Mamá, por orar por nosotros y por conseguir palabra para ayudarnos a nosotros, ella a veces pegaba viajes de aquí a Guayaquil. Cogía un bus el viernes en la noche, se cargaba a los 3 niños, nos llevaba hasta Guayaquil, regresábamos otra vez domingo en la noche y solamente lo hacía para que una profeta le ore y le diga qué es lo que Dios quería para su vida. Y vayan a verla, una mujer paciente, amorosa, entregada a sus hijos, entregada a su familia. A todos, papá la conoció porque papá compartía con ella, tomaba sus cafés con ella y la escuchaba conversar. Una mujer seda, que no se airaba, que no se molestaba. Pero ¿saben dónde ella ponía su corazón? ¿Dónde ponía ella sus ganas? En Dios. Y hacía lo que sea por estar con Dios. Entonces, aprendamos a escuchar de Dios. La prédica era cómo saber si es la voz de Dios. Pero para mí era importante también que sepan por dónde escucharlo y cómo escucharlo. Porque si no está en ustedes el hacer todo esto, ¿para qué les va a hablar Dios? Que mucha gente me ha dicho, es que el Señor no me habla, pero ¿para qué te va a hablar si no vas a obedecer igual? Te dicen, anda y pide perdón, arrodíllate, arrástrate y pide perdón a todos los que has hecho daño. No hizo caso. No grites más a tus hijos. No hizo caso. Y aprovechan la primera para enojarse. Porque créanme, yo conocí de esos casos un montón. Salían de la iglesia, pedían perdón, se arrepentían, llegaban a la casa, se les caía el plato de comida y empezaban a gritar. En vez de coger el plato, recogerlo y decir, bueno, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿Me quieres hablar algo? No hacían eso. Empezaban a gritar, a gritarle al hijo, a gritarle a la esposa, al esposo, a gritar hasta el perro por poco. Entonces, seamos prudentes, seamos cuidadosos, busquemos de la palabra, pero de buena manera. Pongámonos de pie, por favor, ¿sí? Vamos a declarar sobre ustedes bendición. Vamos a declarar de ustedes sobre cobertura con mi esposa. Porque Dios tiene el control sobre sus vidas. Eso es lo más importante. Y lo único que les pido, ¿sí? Lo único que yo les pido es que simplemente aprendan a escucharlo. Y cuando lo escuchen, recuerden que la palabra tiene que primero venir de la Biblia y estar acorde a la Biblia. Sí, mucha gente está pecando y en medio de su pecado dice, el Señor me está hablando, y ahí cometen grandes errores. Tengan cuidado con eso.
¿Ok? Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor. Padre Celestial y Rey de Gloria, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor amado, delante de tu presencia, ponemos, Señor, este tiempo, sabiendo que tú eres santo y poderoso, que tú eres Dios para perdonar y para levantar. Rey de Gloria, en este momento yo te pido que tú hagas la obra perfecta, Señor, que tú nos bendigas, que tú, Padre Santo, seas haciendo la obra, que tú, Papá, seas cubriéndonos en todo tiempo. Señor, que tú vengas en este momento, Señor, a cubrir nuestras vidas. Mas en este instante, Señor, yo sé que muchas veces te hemos fallado, yo sé que muchas veces hemos ido contra ti, contra tu palabra. Yo sé, Padre Santo, mas en este instante venimos a pedir perdón si muchas veces no decidimos escuchar. A ver, repiten conmigo, díganle: Señor, en esta hora pedimos perdón, porque sabemos, Señor, que te hemos fallado. Sabemos que no hemos hecho lo correcto, que muchas veces, Señor, vamos contra ti o vamos contra tu presencia. Perdónanos si hemos sido tercos y no hemos querido escucharte. Perdónanos, Señor amado, si hemos ido contra nuestras familias, contra nuestras parejas, contra nuestros hijos, contra tu presencia. Perdónanos, porque muchas veces nos has hablado, porque muchas veces nos diste palabra y fuimos tercos. Perdónanos ahora. Y hoy te pedimos que seas tú, Señor, cambiando esto en nosotros. Que seas tú el que cause la bendición. Que en este momento, Señor, hables a mi vida. Yo quiero escucharte. Quiero saber más. Quiero saber lo que quieres de mi vida, de mi familia. Quiero entender. Señor, tu palabra dice que cuando pedimos, tú nos das. Por eso hoy pedimos, Señor, que tú nos guíes, que tú nos bendigas y sobre todo que tú nos hables. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús. Señor, haz la obra en mi hogar y en mi familia. Ahora sí, déjenme orar por ustedes. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en este momento yo te pido, Señor amado, que tú seas bendiciendo cada familia, cada hogar. Declaramos bendición sobre todo aquel que está escuchando. Declaramos bendición sobre todo aquel que desea la bendición del Padre. Hoy te lo pedimos, Padre Santo, con mi esposa, que tú seas, Padre Santo, bendiciendo y levantando, papá. Te lo pedimos, Señor amado. Mientras que estás ahí con los ojos cerrados, pídele perdón al Señor por las veces que fuiste a la iglesia, por las veces que fuiste donde tus parejas, a pedir oración, a pedir que te dé una respuesta y que nunca la escuchaste, que no existe. Y dile: Señor, perdóname, porque en realidad muchas veces pedí palabra, pero solamente hice pasar el tiempo, porque en realidad nunca la cumplí. En realidad nunca me importó, Señor. En ese momento no me importó cumplirla porque me dolía. Perdóname si muchas veces quiero que me hables bajo lo que yo quiero que hagas con mi vida y no bajo tu voluntad y lo que tú esperas de mí. Perdóname. Pídele perdón, porque el Señor me dijo que aquí no hay, creo, uno que se salve de eso. Y lo importante es pedir perdón para que el Señor ahora sí te hable. Y dile: Señor, yo te voy a escuchar. Ahora que tú me hables, yo sí te voy a escuchar. Háblame. Muchas veces me he quejado que no me hablas, pero entiendo que si no me obedeces, si no te obedezco como tú me pides, ¿para qué me hablas? Pecaría más si pido palabra y no la cumplo. Así es, Padre Celestial.
Así es, Rey de Gloria. Hoy te pedimos que tú nos guíes, que tú nos hables. Yo declaro, Señor amado, que tú hablarás a ellos en sueños. Declaro que les hablarás a través de tu palabra. Declaro que les hablarás a través de tu amor. Declaro que les hablarás, Señor amado, a través de tu presencia. Señor amado, que ellos aprenderán a escucharte. Porque necesitamos, Padre Celestial, familias alineadas. Necesitamos, Señor amado, que tú bendigas nuestros hogares, nuestros corazones, Señor. Sabemos, Padre Santo, que vivimos tiempos complicados y difíciles a través de lo que vive, Padre Santo, la nación, a través de lo que está pasando el mundo entero. No queremos fallar más, no queremos, Padre Santo, tener que perder más. No queremos, Señor, queremos que tu presencia esté con nosotros y que seas tú nuestra guía. Bendícenos, papá. Bendícenos, Rey de Gloria. Háblanos. Yo decreto que cada familia aquí representada recibirá. Que cada familia aquí representada tomará, Padre Santo, esta palabra y aprenderá a escucharte. Aprenderá a escucharte. Y no se equivocará, papá. No se equivocará, Padre Santo. Como muchas veces nos hemos equivocado. Gracias te damos, mi Dios. Los bendecimos y los ungimos en el nombre de Jesús. Y gracias. Gracias, papá, te damos. Y en este momento, Padre Santo, dándote gracias, también venimos a orar, papá, por los diezmos, las ofrendas, por lo que trae tus hijos a tu pueblo, Señor amado. Porque trae tu pueblo a tus manos.